Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a los que se están conectando a esta segunda clínica de formación de líderes. Esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Bendecimos a las iglesias de nuestros apóstoles, los que están integrándose de la iglesia de nuestro apóstol David, el apóstol Monsalve, de la iglesia del apóstol Hilda y de nuestra iglesia el apóstol Eduardo. Vamos a comenzar esta segunda sesión que tenemos preparada para ustedes, donde vamos a hablar sobre la base del liderazgo, el carácter y un cambio positivo que nosotros vamos a analizar un poquito de lo que nos habla este libro que estamos estudiando. Así que vamos a orar primeramente, ¿sí? Para dar comienzo a esta clínica. Ok. Nuevamente la bienvenida a todos. Sean todos bienvenidos a este tiempo que tenemos. Y bueno, oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este día, por esta hora que tú nos permites reunirnos, Señor. Te bendecimos, Padre, te damos gracias por todo tu amor, toda tu misericordia para con nosotros. Te pedimos que nos puedas guiar en cada momento de este tiempo que tenemos contigo, papá, de que tú nos puedas seguir formando, seguir forjando nuestro carácter, Amén. seguir forjando estas aptitudes, Señor, para ser mejores, Señor, y poder llevar de una mejor forma tu palabra, tu pueblo, Señor, a un mejor lugar. Queremos ser mejores mañana de lo que somos hoy, Señor. Te damos gracias y esperamos, Señor, que tu palabra, como dice, que llegaremos a la estatura del varón perfecto. Así queremos caminar, Señor, en este tiempo, Señor, mejorando cada día, Amén. ya sea por aprender nuevas cosas, Señor, nuevas herramientas que nos permitan mejorar de cualquier forma, Padre. Queremos ser como tú eras, Señor, como era Jesucristo, un varón perfecto, Padre. Te bendecimos y te damos gracias por todos los que se conectan en esta hora, a todas las iglesias que designan quizás a alguien para que se conecte o alguien que solamente quiso conectarse a escuchar un poquito de lo que estamos hablando acá, porque en el fondo solo estamos hablando de ti. Amén, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Raulito, adelante con la presentación. Dios bendiga a Raúl, que es nuestro ayudante tras cámaras, que nos está ayudando ahí a presentar esta clínica que hemos preparado para ustedes. Sí. Bueno, vamos con lo primero que usted puede ver ahí en la imagen, dice la base del liderazgo, carácter. ¿Pastor Brandon? Perfecto. Bueno, no sé si recuerdan lo que estuvimos viendo las clases anteriores, siéntanse la libertad de abrir sus micrófonos, ¿cierto? De idealmente poner sus cámaras también. Ahí los invitamos a que puedan ser partícipes también de esto. Pero un poco recordar lo que vimos la vez pasada, hablábamos, ¿cierto?, de influencia, ¿cierto? La importancia de la influencia para un líder. Ujú. ¿Mm? Y cómo un líder se diferencia precisamente de un jefe Sí. que solo va a imponer algo. También comentamos priorizar, ¿sí? Sí. La importancia de priorizar. Justamente hoy día venía hablando con un compañero de trabajo y le decía, mira, sabes que acá hay tantas cosas que hacer en realidad y me falta tiempo para poder hacer de todo. Así es. Y no en un sentido de que esté atrasado en el trabajo, sino que en realidad hay muchas cosas por hacer. ¿Mm? Entonces yo le dije, muchas veces yo veo y me pongo a pensar, mira, podría hacer esto, esto otro, y en realidad dejo de lado muchas cosas porque no tienen prioridad. ¿Mm?
Eso habla bien de alguien que está liderando, sobre todo cuando como líder nos llenábamos de tareas. Así que priorizar, muy importante. Sí. Y bueno, hoy vamos a ver lo que es el carácter, importantísimo el carácter, ¿cierto? Rápidamente, ¿qué podemos decir sobre el carácter? Dice, el carácter es un conjunto de características y rasgos relacionados con la forma de actuar y reaccionar de un individuo o un grupo. Es un carácter moral en la firmeza y la consistencia de las actitudes. Eso es lo que define el autor. Sí, recordarle que estamos haciendo todas estas clínicas en base al libro de Desarrolla el líder que está... 2.0. Claro, Sí. Desarrolla el líder que está en usted 2.0. Así es. Del autor John Maxwell. Exactamente. Aquí, si alguien puede comprar el libro para acompañar lo que es la sesión, ideal, porque así vamos a ir viendo cada punto que nosotros estamos acá explicando de alguna forma, ¿cierto? Sí. Es también el contenido que tiene el libro, así que súper útil si lo pueden comprar, ¿cierto? Está también el audiolibro. Así que cuando usted esté haciendo otras actividades, para las que son madres, por ejemplo, en casa, viendo a los niños o cocinando o haciendo otras tareas, en donde es difícil obviamente estar con un libro en la mano, puedes poner el audiolibro y es muy, muy bueno, muy reconfortante porque uno escucha y luego cuando tengas el tiempo lo lees y es eres doblemente enriquecido con la sabiduría que podemos encontrar ahí. Claro que sí. O también en los trayectos a la escuela, a la universidad, También. al trabajo. De camino manejando, que no puedes leer. Bueno, ahí hay que aprovechar los tiempos. Sí. Bueno, carácter importantísimo, ¿cierto? Nosotros siempre vemos a un líder que tiene ciertas características entre que es influenciable, en el sentido de que genera influencia, como vimos en la clase anterior, que tiene y sabe priorizar, Ujú. ¿cierto? Es organizado. Organizado. Y la gente que lidera debe tener carácter. Pero ¿de qué forma? Ujú. Yo puedo tener un carácter terrible para imponer, ¿cierto? Pero como vimos en la primera característica, que era influencia, un líder correcto no va a imponer, sino que va a arrastrar a los demás a hacer lo que en equipo van y Exactamente. quieren lograr. Sí, y como hablábamos en la sesión anterior, una de las características y de las cosas que siempre hemos notado y que nos hace la diferencia el libro es esa gran diferencia de lo que es un jefe y lo que es un verdadero líder. El verdadero líder no impone temor para que la gente que lo sigue haga lo que tiene que hacer, sino que el verdadero líder refleja a su entorno y a quienes lo siguen esa admiración de querer hacer y llegar a ser como él hace. Por eso muchas veces puedes notar que una jefatura que no tiene un carácter de líder como corresponde, o que erróneamente toma la posición de líder sin tener esa característica, muchas veces va a errar yendo a la presión, al temor, a infundir ese tipo de situaciones para que la gente haga lo que tiene que hacer. Pero lo único que va a provocar obviamente es un rechazo, y a diferencia del verdadero líder, con características reales de líder, va a generar lo contrario, va a generar el que la gente se ponga la camiseta por la organización o por la iglesia para hacer lo que tiene que hacer sin que se lo digan, ni que se lo pidan, ni que se lo exijan. Esa es una gran diferencia que pudimos ver en la sesión anterior. Claro que sí. Bueno, todas las cualidades y defectos de una persona determinarán, ¿cierto?, su conducta y su moral. Así es. Es decir, el carácter de esa persona. Sus valores y firmeza moral definen la coherencia de sus acciones, de su procedimiento y comportamiento. Exactamente. Vamos a pasar a la siguiente slide, Raulito. Bueno, como pueden ver ustedes ahí,
Dice problemas inherentes del liderazgo, llamados enfermedades. Claro, tenemos varios puntos Sí. que nos hablan de estas enfermedades de liderazgo. Uno de ellos es que pensamos muchas veces como líderes o encargados de algo que somos indispensables, Ujú. ¿m? Que somos inmortales básicamente Sí. y que todo depende de nosotros. ¿M? Esto es casi contradictorio a la humildad, Ujú, exactamente. porque creemos que todo está dependiendo de nosotros. Claro. Así es. El punto 2 habla de la ocupación excesiva que muchas veces nos conduce al estrés y a la agitación. Muchas veces nos damos cuenta que abarcamos tantas actividades o tantas responsabilidades que claramente eso nos termina enfermando y terminamos haciendo todo no al 100%, sino que repartiendo nuestro tiempo un poco para cada cosa o no dando lo mejor para cada una de esas, ya sea áreas que estamos viendo en la iglesia o en nuestra casa, por ejemplo, o en el equipo que estamos liderando. Y es importantísimo que, como decíamos en la sesión anterior, debemos evaluar las prioridades para saber qué es lo que tenemos que hacer primero, qué es lo importante que tenemos que hacer, lo más importante, y ir dejando ciertas cosas y también permitir o, como buen líder, delegar para que otros también puedan encargarse y desarrollar esas capacidades, para que nosotros no nos sobrecarguemos con las cosas que tenemos que hacer, porque el error que muchas veces cometemos es pensar que si no lo hacemos nosotros no va a salir bien. A veces sabemos que las personas no tienen, no sé, el talento para ciertas cosas, pero si nosotros no los permitimos de que ellos desarrollen esto, jamás vamos a ver si realmente lo tienen o no, si tienen esa capacidad o ese talento para desarrollar cierta área en nuestra iglesia o donde sea que estemos liderando un grupo de personas. Claro. Bueno, y cuando nos llenamos de tareas, esto nos lleva a otro punto, que mentalmente nos petrificamos, ¿cierto? Ujú. Y emocionalmente estamos llegando a un colapso, porque tenemos tantas tareas, tantas actividades que hacer, que esto finalmente se va a reflejar en una falta de humanidad, perdón, del líder que está a cargo. Sí. Empezamos a ser casi como unos robots. Y bueno, generamos precisamente un efecto contrario con la gente a la cual estamos liderando, básicamente. Exacto. También otro punto es la planificación excesiva que lleva a la inflexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros planificamos todo, queremos que todo salga bajo un plan de trabajo. Y precisamente es sumamente importante que nosotros seamos organizados y seamos organizados en este aspecto de planificar las actividades que vamos a desarrollar como líderes, ya sea reuniones que vamos a desarrollar, actividades fuera de nuestra iglesia que vamos a ejercer en algún momento. Pero también es importante que eso no sea un extremo, porque en un punto, si nosotros planificamos todo y creemos que si hay algo que se escapa de esa planificación, no lo podemos hacer o no somos capaces de hacerlo como una improvisación, creo que es súper importante que no caigamos en esa inflexibilidad, porque muchas veces vamos a tener que... Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Alabanza nos planificamos ¿para qué? Para que el culto sea excelente para el Señor. Y muchas veces cometemos el error de planificar una lista, ¿verdad? Y decimos, ya vamos a comenzar con júbilo y luego vamos a pasar con esta alabanza de oración. Entonces nosotros nos coordinamos así para que todos sepamos cuál es el orden que vamos a llevar en la alabanza. Y obviamente no estar preguntando cuál vamos a cantar, cuál vamos a tocar o cuál viene. Y obviamente esa base es sumamente importante para hacer algo excelente. Pero también no podemos dejar de recordar ni pensar que el que gobierna y que el que va a liderar ese culto, esa reunión, va a ser el Espíritu Santo, el Señor que va a estar en ese momento dirigiendo el culto. Y nosotros somos instrumentos del Señor. Entonces, si el Señor comienza a hacer cambios y nos lleva, si estamos en la adoración
y teníamos que pasar a la alabanza luego, y el Señor nos lleva a la guerra espiritual y nos mete ahí y nos empieza a dirigir en esa área, nosotros tenemos que saber y aprender a escuchar al Señor y al Espíritu Santo para que no caigamos en esa inflexibilidad y cortemos lo que realmente Dios quiere hacer. Encerremos finalmente. Exactamente, y no terminemos limitando al Señor o nosotros encuadrando al Señor con nuestros esquemas, sino que también sepamos que muchas veces vamos a tener que improvisar, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Claro, y dando cabida a que Él tiene que dirigir. Nosotros no podemos dirigir todo y planificar todo de forma tan inflexible, como dice esta palabra. Sí, una de las cosas que se mencionaban en la sesión anterior, que cuando tú priorizas, ¿cierto? Una de las cosas recomendables es organizarse, ordenar y tener un calendario, ¿cierto? Y designar en ese calendario todos los tiempos para completar tus tareas, pero también dejar un tiempo libre, porque como veíamos la sesión anterior, eso también nos ayuda a tener espacios para nosotros también. Exactamente. Y tener espacios para, por ejemplo, meditar y hacer otras cosas que nos están sacando un poquito de ese estrés Sí. continuo de estar liderando un grupo de personas o liderando en un lugar. Así es. Bueno, otro punto, ¿cierto? Que son estas como enfermedades del liderazgo, es que podemos caer en una mala coordinación que va a fomentar la independencia y la falta de cooperación dentro del equipo al cual estamos liderando. Podemos caer como líderes, ¿cierto? En no organizarnos. Sí, exactamente. Finalmente, y cada uno de los miembros del equipo va a ver que no estamos siendo efectivos y va a tomar la iniciativa. Eso es bueno en algún punto, si es que nosotros como líderes controlamos eso, pero si ya no tenemos el control y la gente empieza a tomar iniciativa propia, va a empezar a hacer por su cuenta cosas que quizás no teníamos planificadas. Exactamente. ¿Mm? Sí. También otro punto que se menciona aquí es el Alzheimer del liderazgo, donde los líderes olvidan quiénes son los que los nutren o guían. Muchas veces como líderes creemos que porque obviamente se nos nombra a ser líderes de algún área, no tenemos que escuchar el consejo de nuestros, que están por ser nosotros los pastores en este caso, que también ellos nos están liderando a nosotros y que también ellos tienen una experiencia previa para habernos nombrado a nosotros como líderes, que también ellos vivieron para atrás experiencias que obviamente son importantes para que nosotros las tomemos como un consejo. Y a veces se nos olvida y hacemos sin preguntarle a nuestros líderes que están sobre nosotros, dirigiéndonos a nosotros, si realmente debemos hacerlo así. Simplemente un consejo, simplemente una palabra, decirle pastor, es correcto, mire, tenemos este plan, esta idea, queremos su opinión, queremos que usted nos pueda guiar, que usted nos pueda dar su consejo, que usted nos hable de su experiencia. Es súper importante porque creo que una de las cosas que muchas veces olvidamos es que el ministerio no es nuestro, jamás el ministerio no es nuestro. El ministerio es del Señor y nosotros somos instrumentos del Señor. Y creo que una de las cosas que nunca debemos olvidar es que Dios pone también una cabeza sobre nosotros, que es aquel que nos va a ministrar y nos va a guiar. Por eso es importantísimo que jamás olvidemos que toda decisión, así también tus decisiones personales, en lo que tú hagas, en lo que tú tomes el día de mañana, como un desafío o como un proyecto de vida, siempre, siempre le preguntes al Señor, ¿tengo que hacer esto? ¿Tengo que ir allá? De repente nos emocionamos y decimos, vamos a hacer tal cosa y vamos a ir a tal lugar a hablar a la gente y todo lo demás, pero ¿realmente le preguntamos al Señor esas decisiones que tomamos? Y muchas veces erramos porque no le preguntamos al que es nuestro Dios, que es nuestro principal guía, nuestro principal líder en todo lo que hacemos. Claro que sí. Muchas veces nos gusta bastante hablar y no escuchar. Exactamente. Y muchas veces debemos dejar espacio para escuchar al Señor también. Así es. Importantísimo tener intimidad, guardando silencio, por ejemplo, y escuchar. Básicamente eso.
Cuando mencionaba de que debemos tener siempre en consideración a quién nos está guiando, me recordaba de que hace la semana pasada, creo, alguien dijo por ahí, oye, tú estás guiando a personas, pero ¿quién te guía a ti? Sí. ¿Te recuerdas? ¿Quién nos guía a nosotros? Puede ser nuestro pastor, el apóstol de la iglesia, de la red, o si no tenemos a alguien directamente, el Señor. Así Ahí es. debemos confiar la dirección. ¿Mm? Otra de las enfermedades que afecta al liderazgo es la rivalidad y vanagloria, donde los títulos y beneficios se convierten en el principal enfoque del líder. ¿Cierto? Vemos a líderes que ponen sus títulos o logros, por decirlo así, delante de lo que son básicamente. Entonces tú te puedes encontrar con personas que lideran y te van a decir, oye, yo soy tal persona, he hecho esto, lidero a miles de personas, he ministrado a lugares de mucha gente, he hecho esto y esto otro, y tú solamente te acercaste a saludarlo. No querías saber mucho más, querías solamente conocerlo. Querer mostrar realmente con palabras y no con hechos. Claro, querer aparentar o tener una impresión de algo superior, pero nosotros como líderes, al contrario, debemos reconocer solo a uno como el superior. Así es. La gloria no es nuestra, así que como líderes, esa enfermedad, ¿cierto?, de rivalidad y vanagloria, títulos, logros, no son nuestros. Exactamente. El otro punto que habla de enfermedades es la esquizofrenia existencial. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde los líderes viven una doble vida hipócrita. Como líderes, creo que una de las cosas que vamos a ver más adelante en este capítulo es sobre integridad. Y creo que nosotros no podemos tener una esquizofrenia existencial donde en la iglesia somos una persona y fuera somos otra. Nuestra vida y la vida en Cristo no es religión, es vida, como decimos, ¿cierto? Es nuestro centro, es el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra iglesia, el centro de nuestra familia. Cristo es el centro en todo lugar. Y no podemos olvidarnos que somos líderes y que nosotros tenemos que dar ejemplo. Porque muchas veces como líderes, un error, solo por ser líder y por estar delante de otro y ser visto delante de otro, un error puede ser fatal para aquel que tal vez está nuevo recién en el Señor, sin entender muchas cosas, a lo mejor inmaduramente, y eso puede afectar su vida también. Si tú desarrollas una doble vida y te desenvuelves fuera, como una vez dijo el apóstol, como unos verdaderos agentes secretos de Cristo, que nadie te conoce, como que nadie supiera que realmente tú eres hijo del Señor, que afuera tú eres una persona completamente distinta a lo que tú eres en la iglesia, que realmente tú no obedeces o no reflejas a Cristo con tus palabras, con tu actitud. Como dice muchas veces, y usted yo creo que siempre, no creo que no haya a lo mejor vivido una experiencia, pero cuando hay gente que viene y te abraza y te dice, mi hermano, te amo en el Señor, pero después tú escuchas y te das cuenta, porque uno tarde o temprano siempre las cosas salen a la luz, y tú después te das cuenta que esa persona habló de ti y mal de ti, y esa persona era un líder. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que una persona te diga que te ama y a la vez no te lo demuestre? Yo creo que es como lo que pasa muchas veces en nuestra vida, que le decimos al Señor que lo amamos, pero realmente no lo amamos porque no lo demostramos con nuestras actitudes. Y creo que como líder no podemos perder ese verdadero enfoque, que nuestra vida tiene que ser íntegra. La palabra integridad significa completo, algo completo. Y eso quiere decir que en toda área de nuestra vida tiene que estar Cristo. Sí, no mucho más que agregar en realidad, porque lamentablemente sí se da bastante en la iglesia. Justamente la palabra que escuchábamos de nuestro apóstol en la última reunión hablaba de
que triste porque no eres ni frío Ujú. Ni ni caliente. caliente, sino que tibio, y por eso el Señor nos va a vomitar Ujú. de su boca. Exactamente. Y eso es un punto muy importante. Creo que nosotros no podemos caer en esa doble vida en donde somos en un momento de las, no sé, la reunión comienza a las 7 hasta las 10, somos una persona y en casa somos otra. Creo que realmente el Señor lo deshonramos si nuestras actitudes caen en ese punto en donde olvidamos quiénes somos realmente en el Señor y como dice, nos ponemos la chaqueta para entrar a la iglesia y luego nos sacamos la chaqueta cuando llegamos a la casa. No tiene ni un sentido y creo que la palabra es fuerte cuando dice o eres tibio o eres caliente. O haces lo que tienes que hacer o mejor no lo hagas. Porque si lo vas a hacer a media, mejor no lo hagas. Claro, frío o caliente. Así es. Bueno, otra de las enfermedades, y esto también se da mucho, lamentablemente, Exactamente. y que lamentable que sea de algún líder, es que como miembros, como líderes, solemos muchas veces caer en el chisme, en las quejas, en las murmuraciones, y sabemos que eso No es es una correcto. enfermedad que va a ir expandiéndose de a poco, ¿cierto? Y no tiene ninguna Solamente nos cosa buena en contamina. realidad. Sí. Nos va a estar contaminando, y no solo contaminándote a ti, A sino que otros. contaminando al resto. Exactamente. ¿Mm? Sí, así es. Otra de las enfermedades es que como líderes, ¿cierto? En un exceso de reconocer a los superiores, ¿cierto? A la persona que te está guiando, a la persona que está sobre ti, es que podemos caer en idolatría a esa persona. Así es. ¿Y con qué fin? Y esto se ve bastante en los trabajos, por ejemplo, en que podemos caer en una idolatría a esa persona para solo conseguir el favor y beneficio, ¿cierto? De caer bien, de alguna forma, a esa persona que está sobre nosotros por un tema de autoridad, Exacto. por ejemplo, Mm, mm. para conseguir el respaldo de esa persona y de forma solo para beneficio propio, Interesada. de forma interesada. Sí. Otro punto que podemos mencionar acá, de los 15 puntos que el libro menciona, es la indiferencia hacia otros. Cuando los líderes solo piensan en ellos mismos, en realidad no están pensando en un crecimiento para quienes están liderando, para los que ellos están guiando, sino que solamente están pensando en ellos, en lo que esto de liderar, de ser el líder visto de tal área, los va a beneficiar o los va a mostrar. Cuando queremos mostrarnos, cuando queremos que el resto sepa, creo que ahí estamos equivocados, estamos desenfocados, porque una de las cosas que siempre me ha marcado y que siempre he pensado, digo, Señor, que nunca se nos vaya el humo a la cabeza, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Porque muchas veces cuando tú eres líder, la gente va y te abraza y te dice, ¡oh, qué bien lo está haciendo! ¡Oh, hoy no sé, qué lindo canta! ¡Oh, qué lindo toca el instrumento! ¡Oh, qué lindo su equipo de jóvenes! ¡Oh, qué lindo el ministerio de varones! ¡Oh, qué lindo los niños, cómo lo está Linda la guiando! palabra. ¿Cierto? ¡Qué linda la palabra! Espectacular y todo. Pero yo creo que nunca debemos olvidar que eso no es nuestro, sino que realmente lo que Dios está haciendo ahí es usar nuestra vida como un medio para ministrar, para transformar la vida de otros a través de nuestra vida, pero simplemente porque su gracia está en nosotros. Yo siempre he pensado esto, digo, si su gracia no estuviera en mí, realmente no existirían puertas que se abrieran así como cada día se abren en mi vida, porque Él es tan fiel y tan real, que todos los deseos de nuestro corazón, de todos los anhelos de nuestro corazón, Él los cumple, Él los hace reales en nuestra vida. Pero siempre he pensado en esto. Digo, Señor, si tu gracia no estuviera, realmente, ¿qué soy yo? Siempre me trato de hacer ese autoanálisis. ¿Quién sería yo si tú no estuvieras en mí? ¿Qué sería de mí si realmente tú no estuvieras en mí? Y que nunca me olvide que
que su gracia es lo que hace esa diferencia y marca esa gran diferencia a donde yo vaya. Siempre, porque cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros reflejamos una diferencia con las demás personas. Y creo que eso lo tienes tú como líder. Siempre que vayas a un lugar, algo Dios pone en ti que abre esas puertas de bendición, algo Dios pone en tu vida que hace que el resto pueda notar esa gran diferencia. Y eso realmente es su gracia, y su amor y su misericordia, que la podemos ver en el día a día. Sí, tenemos una diferencia, ¿cierto? Lo bueno es que, como decía Betsabé, esa diferencia, esa gracia que el Señor nos ha dado, la tiene usted también. Ahí no se sienta distinto a que nosotros quizás podamos compartir alguna experiencia de lo que nos sucede a menudo, sino que también usted tiene esa gracia. Todos tenemos esa gracia, los que hemos creído en el Señor, ¿cierto? Los que somos hijos. Así que, bueno, otra de las enfermedades, ¿cierto?, que son inherentes del liderazgo, es que podemos considerarnos como de alguna forma superiores y con la autoridad, aunque ser líder nos da precisamente esa posición de superioridad y de autoridad, pero con un fin de solo tratar mal a los que están por debajo nuestro. Y tratamos a las personas que están a nuestro cargo como inferiores, ¿cierto? Y eso no tiene ningún propósito en realidad, no tiene ningún beneficio. Otro de las enfermedades que podemos ver en el liderazgo es que podemos tener círculos cerrados, ¿cierto? Y esto nos va a llevar a que nadie es parte de nuestro círculo. Y todo lo que hacemos está de alguna forma desconocido para el resto. Exacto. Y solo se enteran de resultados o algo por el estilo. Eso tiene límites, ¿cierto? Porque como líderes inevitablemente vamos a estar planificando muchas cosas con otros liderazgos, con nuestro pastor, con nuestro apóstol, y las personas claramente se van a enterar cuando se tome una decisión. Pero muchas veces nosotros tendemos a solo querer ser nosotros dentro del círculo y no incluir al resto, finalmente. Exacto. Y finalmente, Sí. acá, Otro de los puntos, el último, en este caso, es la extravagancia de exhibición, donde los líderes que buscan más poder y reconocimiento. sí. ¿Mm? Bueno, ahí usted puede ver que tenemos muchas cosas que analizarnos a nosotros mismos y saber si estamos cometiendo alguno de estos errores para obviamente poder mejorar. Sí, creo que esto nos ayuda mucho, estos estudios así, estos análisis, nos ayudan muchísimo para poder autoanalizarnos y prepararnos para lo que Dios nos está llevando el día de mañana. Nos va a llevar a liderar, a preparar gente, a formar gente, y tenemos que procurar que ninguna de estas cosas, ninguna de estas enfermedades afecten el liderazgo que Dios nos va a poner en nosotros. Vamos a avanzar, Raulito, a la siguiente slide. Y tenemos preguntas de autoexamen. Y aquí creo que usted tiene que tomarse el tiempo y pensar, hacerse un análisis a usted mismo. Como dice ahí abajo en el slide, dice, todas estas preguntas nos ayudan a evaluarnos y desarrollar un mejor carácter como líder. Pastor Brandon, díganos cuáles son esas preguntas. Si no alcanza a tomar nota de la pregunta, bueno, luego podrá repasar, ¿cierto?, en la grabación. ¿Qué tipo de preguntas debemos hacernos? ¿Soy un líder saludable? Pastor, superior? lo interrumpo un segundo. ¿Se podría acercar un poquito más al micrófono, por favor? ¿Por ahí? Sí, ahí, exactamente. Gracias. Ok. ¿Qué tipo de pregunta entonces? ¿Soy un líder saludable? ¿Me siento superior a los que trabajan para mí? ¿Demuestro una falta de equilibrio entre el trabajo y otras áreas de la vida? ¿Sustituyo la formalidad por la intimidad humana?
confío demasiado en los planes y no lo suficiente en la intuición o improvisación. Dejo que me satisfagan mucho mis privilegios y ventajas. Me aíslo de las personas de primera línea o inferiores en mi cargo, ¿cierto? Denigro los motivos y logros de otros. Pongo mi éxito profesional por delante del éxito de los demás. Cultivo un entorno divertido y lleno de alegría. Importantísimo como líder, el ambiente. Muestro egoísmo al compartir las recompensas. Fomento la estrechez mental en vez de la comunidad. Me comporto de forma egocéntrica, ¿cierto? Ahí tenemos varias preguntas para autoexaminarnos, ¿cierto? Como les decía, si no alcanzó a tomar nota de todas estas preguntas, lo podrá revisar nuevamente la grabación. Exacto. Adelante, Roblito. Bueno, y como pueden ver ahí ustedes, tenemos un autor que se llama Tim Irwin, quien escribió en su libro The Rail el carácter que tiene 4 dimensiones. Dice que estas 4 dimensiones son autenticidad, autogestión, humildad y coraje. Las vamos a definir brevemente para que usted pueda entender de qué se trata. La primera, autenticidad. ¿Qué significa ser auténtico? Ser genuino y verdadero, actuando de acuerdo a los propios valores, creencias y principios. Y podemos ver que claramente un líder auténtico es una persona transparente, honesta, coherente en su comportamiento y sus acciones, ¿sí? La autenticidad se refiere a ser genuino y verdadero, actuando de acuerdo a los valores que tenemos. Como hijos del Señor, ¿cómo actúas tú? Un líder auténtico es transparente, honesto y coherente. ¿Qué quiere decir transparente? O sea, en todo lo que yo hago, yo no puedo ocultar cosas en mi vida. Yo no puedo hacer, como decíamos anteriormente, una doble vida en el Señor. Yo tengo que ser como soy en todo aspecto. Si soy hija del Señor, soy aquí y en la quebrada del ají, como se dice, hija del Señor, ¿sí? El segundo punto es la autogestión, la capacidad de un individuo para regular su propio comportamiento, emociones y tiempo, estableciendo y cumpliendo objetivos sin la necesidad de supervisión constante. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de autogestionar todo lo que tenemos que hacer, sin tener que estar esperando. Y esto es algo súper importante que nosotros hemos notado muchas veces, que hay líderes que esperan que el pastor le diga tiene que hacer reunión, tiene que hacer esto, haga esta actividad, y realmente si a ti te dicen vas a tomar el liderazgo, vas a ser líder de tal ministerio, toma la iniciativa, autogestiónate, haz las cosas que Dios ponga en tu corazón, ora y planifica conforme a lo que Dios te ponga, conforme a lo que Dios te diga que tienes que hacer, pero no esperes que el pastor te esté diciendo para que tú realmente y recién actúes a hacer lo que tienes que hacer, sino que al contrario, tú planifica, autogestiona y le dices al pastor que te revise, que te aconseje, que si está bien, que el Señor te mostró tal cosa que tienes que hacer y quieres abordarlo de esa forma para que Él te pueda guiar. Pero hazlo, porque no esperes que el resto o que los que están sobre ti te estén diciendo que tienes que hacer, ¿sí? Claro, y tenemos otro punto, ¿cierto? Exacto. Que es la humildad. Que la humildad básicamente es la cualidad de tener una evaluación modesta de la propia importancia, reconociendo las propias limitaciones y valorando las contribuciones de los demás. Un líder humilde no busca destacar por encima de su equipo, sino que reconoce y aprecia los esfuerzos y logros colectivos. Exacto. ¿Cierto? Veíamos en la sesión anterior que uno de los mayores activos de nuestro liderazgo es precisamente las personas. Exacto. La verdad de que somos criaturas y no el creador. Eso es súper importante, sí. Importantísimo, esa es la humildad. Es decir, un sí radical a la condición humana, si cometemos errores, si tenemos defectos,
¿cierto? Nosotros no somos el creador No somos perfectos. Sí, y reconocemos a quien sí ha creado, exacto. quién es el creador. Otra de estas dimensiones es el coraje, por último, que es el coraje, capacidad de enfrentar el miedo, la incertidumbre o el dolor con fortaleza y determinación en el contexto del liderazgo. El coraje implica tomar decisiones difíciles, defender lo que es correcto y liderar con convicción, incluso en situaciones adversas. Qué difícil liderar cuando todo se pone en contra. Exacto. Ahí donde se demuestra precisamente de qué está hecho ese líder. Sí. Bueno, sigamos adelante, Raulito. Y me gustaría que alguno de ustedes, si puede abrir su micrófono y leer Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Algún voluntario que tengamos por aquí. ¿Hay algún valiente? Primera Timoteo, ¿cierto? 3, del 1 al 3. Bueno, es lo que dice. Voy a leer en la nueva versión internacional. Ok. Dice, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalitario y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso o caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de los que están, de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia el misterio de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Así es. Amén. Bueno, tenga presente que vamos a enviar los apuntes y ahí hay varios versículos los cuales usted puede leer y va a ver que se nos habla a través de la palabra y nos da a través de la palabra la sabiduría de ser líderes, ¿sí? Seguimos, Raulito. Y pasamos a la integridad. Bueno, para cerrar este punto de las 4 dimensiones, lo que dice John Maxwell es que para ser un buen líder tienes que abrazar estas 4 dimensiones, ¿sí? No puedes dejar ninguna fuera, sino que tienes que abrazar estas 4 dimensiones porque tienes que reconocer y admitir que muchas veces te equivocas o nos equivocamos como líderes, pero eso no quiere decir que no seamos capaces, que no tengamos la capacidad de liderar, sino que nos vamos a equivocar, pero tenemos que ser hoy mejor que ayer, ¿sí? Y vamos a pasar a este elemento tan importante que es la integridad. Valore a las personas, usted, piense en lo que puede hacer para valorar a otros, más aún a aquellos que no te agradan. Sé humilde, auténtico e íntegro, dice John Maxwell. La integridad es un elemento clave
de un líder. Claro, como decía hace un ratito, ser íntegro, ¿qué significa? Ser completo. Sí. Había un, no sé si lo conocen, un expositor, Yokoi Kenji, Ah, sí. ¿m? Que decía, ¿qué es ser íntegro? Y él dijo, mira, te lo voy a explicar de esta forma. Ser íntegro significa que cuando tú estás en un cruce peatonal, ¿cierto? Y está en rojo, y tú no ves que no viene ningún vehículo, y te detienes porque sabes que no debes avanzar, es porque estás siguiendo una convicción y una integridad de tu persona porque sabes que alguien más te está viendo. En este caso, el Señor, ¿cierto? Exactamente. No porque estés solo, sin algún tipo de supervisión, ¿cierto? Vas a dejar de ser quien eres tú. Exacto. ¿Mm? Y lo explicaba de esta forma. Y esto es un elemento clave para un líder, ¿cierto? Que la integridad está de la mano con muchas otras cosas, ¿cierto? Como veíamos anteriormente, esto de tener quizás como una doble forma de comportarnos. Como la esquizofrenia existencial que mencionaba Claro. anteriormente. Cuando tú eres íntegro, finalmente tú eres como eres En todas en la partes. iglesia, fuera, y tú estás expresando a Cristo, básicamente. Exactamente. Sí. Bueno, y como menciona acá el libro, dice que la integridad produce confianza, y claramente es así. Porque para ser un líder, un hombre debe tener seguidores, ¿cierto? Y a esos seguidores tiene que expresar confianza. Y la integridad tiene un valor de mucha influencia. Tu carácter determinará el carácter de una organización. La integridad forja patrones elevados. La integridad da como resultado una reputación sólida, no solamente una imagen. Integridad significa vivirla uno mismo antes de dirigir a otros. La integridad ayuda a un líder a tener credibilidad y no solo a ser listo. La integridad es un logro difícil. Esto es resultado de autodisciplina, confianza interna y una decisión de actuar con honestidad inexorable ante todas las situaciones de la vida. Por eso es importante que nosotros seamos íntegros en toda área de nuestra vida, en todo aspecto, ¿sí? Y bueno, pasamos al último punto, al segundo, este vendría siendo el cuarto punto del libro, ¿cierto? El cuarto, Características. sí, ¿Mm? en donde vamos a hablar sobre la prueba suprema del liderazgo, creando un cambio positivo. Adelante, Raulito, con la siguiente slide. Bueno. Sí. Sí, bueno, en esta cuarta característica, ¿cierto? Recordemos que la primera era influencia, Ujú. la segunda priorizar. Priorizar, sí, Estuvimos viendo recién el carácter de un líder exacto. y ahora vamos a ver El cambio. el cambio y creando un cambio positivo como líder. Dice, es normal que los seres humanos se resistan al cambio y con los líderes no es diferente. Además, persuadir a otros para que se cambien, ¿cierto?, en su forma de pensar es aún más difícil. Sí, Cambiar significa crecer y sin cambios una empresa, un lugar, una organización. una organización, una iglesia, un equipo no puede mejorar. Por supuesto, no todos los cambios son una mejora. El autor, ¿qué es lo que recomienda y aconseja? Que para facilitar el cambio, estudiemos las necesidades de nuestra organización, tanto técnicas como motivacionales. ¿Mm? Pidamos ayuda al resto. ¿Mm? Mantengamos una comunicación abierta con el equipo, con la gente que está por sobre ti, ¿cierto? Y sinceramente y honestamente, consultemos qué necesitamos. Claro. ¿Mm? Como pasa, por ejemplo, en las grandes organizaciones, que tenemos organizaciones, por ejemplo, en la empresa, cuando yo trabajaba en EY, esa firma, ¿qué es lo que hacía para evaluar cómo era, cómo se estaba llevando a cabo el trabajo, qué cosas debían cambiar y mejorar? Obviamente porque ellos buscaban una buena posición ante el mercado
y un reconocimiento también. Y ellos, ¿cómo lo hacían? A través de encuestas a sus funcionarios y decían, muchas veces te mandaban una encuesta que tú obligadamente tenías que responder y eran muchas preguntas donde te decían cómo o qué cosas a lo mejor tú cambiarías de la organización o qué cosas te han afectado en tu vida personal, laboral, profesional, un sinfín. Y creo que muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo, evaluarnos. Claro que sí. A través de encuestas, muchas veces puede ser de forma anónima. Sí. Encuestas de saber cómo está el clima. Sí, exactamente. Bueno, de esta forma, cuando tú empiezas a integrar a la gente, cuando empiezas a integrar a la gente a la cual estás liderando, las personas están mucho más prestas, inclinadas, ¿cierto?, a apoyar un cambio. Pues ahora compartimos básicamente la misma idea, la misma visión. Exactamente. Dale, Raulito, con la siguiente slide. Y aquí usted puede ver en la pantalla el perfil de un líder con problemas, ¿sí? Ahí ve varios puntos en los cuales se puede identificar problemas que muchas veces nosotros tenemos y que debemos obviamente examinar para evaluar qué cosas tenemos que cambiar y que ese cambio realmente sea un cambio positivo en nosotros como líderes y que ese cambio que viene primero a nosotros haga un cambio positivo en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra organización, en lo que sea. Dentro de esto encontramos, por ejemplo, que entiende poco a la gente, un líder que entiende poco a la gente, que carece de imaginación, que tiene problemas personales, que le echa la culpa a otro de sus errores, que se siente seguro y satisfecho sin querer mejorar aún más o como poco humilde de reconocer que tiene falencia y que puede mejorar, que no es organizado, que no corre riesgos, que es inseguro y está a la defensiva, que es inflexible, que no tiene espíritu de grupo y que se resiste al cambio. Claro, y tenemos varias formas de que un líder, ¿cierto?, tiene un perfil. Forma de que un líder, ¿cierto?, tiene un perfil que tiene problemas, básicamente. Exactamente. Algo de ese tipo. ¿Sí? ¿Se escucha? Tenemos conexión inestable, dice nuestra pantalla. No sé, háganos usted una señal con una manito a ver si se escucha. Conexión inestable, dice nuestra pantalla. Sí, por ahí. ¿Qué? ¿Sí nos pueden escuchar? ¿Me escucha, pastor? Ya. ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? ¿Sí? Nosotros estamos con una conexión inestable. Si no se escucha, háganos una señal o por el chat escríbanos para poder pausar un momento hasta que se restablezca. Bueno, lo primero que tenemos que evaluar y cambiar en este estado en donde nos estamos autoanalizando es que tenemos primero que cambiar nosotros para luego transformar a los demás, que los demás puedan cambiar, ¿sí? Luego de darme cuenta cuán difícil es cambiarme a mí mismo, entenderé el desafío que implica tratar de cambiar a otros. Esta es la prueba esencial del liderazgo, ¿sí? Un líder como agente de cambio cambia el líder y cambia la organización. Cambio es igual a un crecimiento
Cuando usted ha concluido el cambio, usted entonces ha terminado ese proceso. ¿Sí? ¿Nos pueden escuchar? ¿Sí? ¿Nos pueden escuchar? ¿Sí? Ahora. ¿No? No. Sí se está escuchando, dice. Ya. Seguimos entonces. Parece que perdimos al pastor Brandon. Bueno, la resistencia al cambio la podemos ver desde siempre, la verdad. Nos tendemos nosotros como humanos a refugiar en esa zona de confort que siempre es como la parte que no queremos cambiar nunca, que cuando nos sentimos cómodos, cuando nos sentimos que estamos como muy tranquilos, pasivos, que todo va marchando bien, no queremos salir de ese lugar y queremos mantenernos ahí y tenemos ese rechazo al cambio. Pero el cambio es algo positivo cuando muchas veces tenemos falencias o detalles que impiden ese crecimiento en nuestra vida y también en aquellos que lideramos y en también la organización en donde estamos liderando. ¿Por qué la gente se resiste al cambio? Y podemos ver algunos aspectos del por qué. Como seres humanos nos resistimos al cambio generalmente. El cambio no comienza solo. Cuando las personas no tienen la paternidad de una idea, por lo general se resisten a ella. Tenemos que hacer que esa idea sea realmente nuestra. Por lo general se resisten a ella, aun cuando sea para el beneficio propio. No les gusta la idea de ser manipulados, ni sentirse peones del sistema. Los líderes sabios permiten a sus seguidores dar aportaciones y ser parte del proceso de cambio. Esto es sumamente importante. Creo que como líder necesitamos siempre escuchar y preguntar cómo lo estamos haciendo, cómo estamos desarrollando el liderazgo. Si hay algo que el resto pueda notar y que nosotros no estamos viendo para que nosotros podamos mejorar. Esto yo creo que lo vemos también en los matrimonios. Cuando nosotros estamos casados, somos un equipo, ¿cierto? Si nosotros remamos para distintos lados, nunca vamos a crecer, nunca vamos a avanzar. Ahí volvió. Sí, ahora lo escucho. Entonces, ¿qué pasa? Que como matrimonio, también nosotros tenemos que tomar esto, de que tenemos que escuchar al otro. Cuando nosotros creemos que estamos en lo correcto y entablamos a lo mejor una discusión o una diferencia de opinión, primero tenemos que sentarnos y escuchar qué es lo que está pasando en la mente de la otra persona, qué es lo que está pasando en la organización, para poder prestar atención y evaluar si hay algo de lo que nosotros estamos haciendo, sea tal vez un error o sea una falencia que tenemos y tenemos que cambiar. Sí, tenemos que permitir que nos den opiniones, permitir que nos aporten con otras opiniones o con observaciones de cómo estamos llevando a cabo el liderazgo. ¿Por qué también tendemos a resistirnos? Porque la rutina se altera, en cierta forma. Los hábitos no son instintos, son reacciones adquiridas. Nosotros generalmente tenemos un hábito diario de que tú te levantas a una hora, tú vas al baño a una hora, te lavas los dientes, luego tomas la micro en un horario, llegas a tu trabajo. Esos son hábitos que nosotros creamos. El hecho de ir antes de dormir a lavarte los dientes, a ducharte, es un hábito. Todos los días lo haces siempre. Entonces, claro, es una rutina que nosotros creamos. Y claramente esta rutina no es por instinto, sino que es una reacción que adquirimos por medio de disciplina. Primero formamos hábitos, pero luego los hábitos nos forman a nosotros. Porque ese hábito que hacemos constantemente se va a volver una rutina y esa rutina va a perfeccionar lo que tú haces cada día. Por ejemplo, en la música, el baterista que hace o el guitarrista, para practicar una canción, a lo mejor usted ve súper fácil que usted llega a la iglesia y los músicos están tocando. Pero lo que usted no ve detrás es que constantemente hemos generado un hábito y una rutina de ensayo de que todos los días, una hora, vamos a tomar el instrumento para practicar una y otra vez lo que tenemos que tocar. Y una rutina constante de que hay un ensayo previo a la hora de la administración, de la alabanza, en donde nos reunimos siempre, por ejemplo, en nuestro caso acá, los días sábados a las 5 de la tarde y le damos hasta las 7 de la tarde
que comienza la reunión y ahí comenzamos realmente a ministrar luego de habernos preparado, de habernos disciplinado en la música. Esos hábitos los adquirimos y luego los hacemos nuestros y eso mismo nos va a formar una rutina y eso también nos va a formar a nosotros, nos va a hacer cada día más excelente en lo que hacemos. Claro que sí. Ahora volví. Bueno, otra de las cosas que, ¿cierto? Produce el cambio es que nos lleva a tener una especie de temor, ¿cierto? Tenemos temor a lo desconocido, porque vamos a cambiar muchas veces nuestra forma De hacer. habitual de hacer. Ujú. Y como queremos controlar todo, y un cambio sale de nuestro control, desconocemos el resultado finalmente. Sí, así es. ¿Mm? Por eso la gente también, y muchas veces nosotros somos reticentes a hacer un cambio, del tipo que sea. ¿Mm? Así es. El temor a lo desconocido. El cambio también, ¿qué es lo que produce? Un temor al fracaso. Ujú. Y muchas veces creemos que me voy a cambiar de trabajo y voy a fracasar. Me voy a cambiar, ya sea de lo que sea, de carrera, por ejemplo, y voy a fracasar. Porque estamos irrumpiendo en esa rutina, Claro, ¿cierto? En esa zona de confort en la que nos encontramos. porque estábamos cómodos. Por ejemplo, cuando, no recuerdo qué año, bueno, cuando yo salí del liceo, Ah, sí. 2000, 2011. por ahí, yo estudié contabilidad, una carrera de técnica, ¿cierto? En el del colegio. Sí. Y lo que venía después era estudiar esa misma carrera técnica, pero profesional. En este caso era contabilidad. Y lo que venía después era contador general y contador auditor también. Bueno, por cosas del Señor, cuando estaba estudiando auditoría, el Señor, por algún motivo, por aquí y por allá, me dijo, ¿sabes qué? Te tienes que salir de aquí. Y causó, y aunque me estaba yendo bien, eso era lo como que tú te dices, pero si me está yendo bien, ¿por qué me voy a salir? Pero había algo que en el fondo me decía, no, sales de acá. Y había como una especie de gusto interior, como que te decía, no es algo que me gusta realmente. No es No lo sé. mío. Claro, no es lo mío. Entonces tú dices, si cambio de carrera, ¿qué va a pasar? Perdí, O me quedo en esta zona de confort, que todo o está me quedo bien, acá, claro. o realmente hago un cambio, claro. ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Y si me cambio y vuelvo a lo mismo, ¿seré yo tal vez? Pero cuando tú escuchas al Señor básicamente y te dejas guiar por lo que el Señor te está haciendo, ese temor, ¿cierto? Se fuma y se va. Entonces, un poco de mi experiencia, yo estudié auditoría y al semestre me salí. Claro, lleno de temores y cosas de ese tipo, pero dije, el Señor algo está haciendo, algo está tramando, y voy a confiar en que es así. Bueno, el Señor tenía efectivamente otros planes que solo Él conocía en ese momento, y la verdad que, qué decir, más que qué buena decisión confiar en el Señor, Ujú. qué buena decisión, porque el Señor es fiel. Y qué mejor confiar en quien tiene planificado lo mejor para ti, ¿cierto? Nosotros muchas veces como hijos, Descansar también. claro, descansar en eso porque mentalmente un estrés gigante en esa edad, no sé, 19, 20 años, es una presión alta. Y como les decía, como hijos muchas veces no confiamos en lo que nos dicen nuestros padres, ¿cierto? Porque no, eso no es lo mejor, no es lo que yo quiero. Pero lo que está haciendo nuestro Padre espiritual, celestial, es básicamente velar porque hagamos su voluntad, ¿cierto? Y lo mejor para nosotros, finalmente. Exacto. Así es.
Bueno, la gente se siente satisfecha con las cosas como están. Están conformes. La zona de confort, precisamente. Y muchas veces la gente no avanza, no produce el cambio porque dice, ¿para qué? ¿Para qué me voy a esforzar o para qué voy a cambiar si esto está funcionando bien? Claro. No hará ningún cambio si la gente está empeñada en pensar de manera negativa. ¿Mm? Exacto. La palabra nos lleva y nos insta a tener un cambio de mentalidad, Sí, así es. ¿cierto? En Romanos, si tú tienes gente que está pensando de forma negativa, ¿qué va a generar? Una pared que te va a evitar avanzar básicamente. Los seguidores no respetan al líder. ¿Mm? Cuando a los seguidores no les gusta el líder que supervisa el cambio, sus sentimientos no le permitirán ver el cambio con objetividad, sino que todo va a ser subjetivo. Porque no me gusta esa persona, porque no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se expresa, que siempre habla de lo mismo. Pero cuando tú das cuenta que esa persona está trabajando para llevarte a un lugar mejor, es que tú te sientes parte también de ese cambio. Así es. ¿Mm? Roblito, avanza por favor con la slide. Creo que nos quedamos pegados anteriormente cuando nos caímos con la red. Dale nomás. Bueno, ahí estamos en el punto actual. Nos quedan 3 cosas por mencionar. Uno de los puntos que me llamó mucho la atención que habla el libro es que los seguidores, o porque muchas veces se resiste al cambio la gente, es cuando los seguidores no respetan al líder, cuando los seguidores no les gusta el líder. Sus sentimientos no les van a permitir en este caso ver el cambio con una objetividad. ¿Sí? Creo que nosotros vamos a tener aquellos seguidores y nosotros también somos seguidores de otro líder, de que está por sobre nosotros. Creo que, como decía el pastor Brandon, la mentalidad negativa no conduce a nada, solamente trunca el avance de lo que tenemos que lograr. Y una de las cosas importantes es siempre ese respeto hacia nuestros pastores, siempre procurar esa ¿cómo se puede decir? Esa necesidad que tenemos nosotros también y reconocer que claramente nosotros no todo lo sabemos, sino que necesitamos y los apoyamos, porque creo que una pregunta muchas veces me hago y digo, bueno, cuando la gente, porque muchas veces he escuchado gente que dice, yo no estoy de acuerdo, no me gusta, hablan siempre lo mismo o predican siempre de lo mismo, o no, yo no soy parte de esto porque no me gusta ese tema. Y digo, somos líderes y creo que ninguno de nosotros puede caer en eso, en pensar que lo que hacen, lo que preparan nuestros líderes no tiene importancia, porque lo que ellos hacen obviamente es algo que Dios está dirigiendo. Y creo que si yo soy parte de una corporación, si yo soy parte de este cuerpo, de esta familia, yo primeramente tengo que respetar obviamente a quienes están por sobre mí, mis pastores, que yo mismo decido quiénes van a ser mis pastores. Si Dios me puso en un lugar y yo estoy en ese lugar, entonces yo tengo que, como se dice, ponerme la camiseta por ese lugar y trabajar para que el crecimiento y el cambio siempre sea positivo. No puede ser que yo esté remando para el otro lado. No puede ser que yo esté intentando opacar lo que los líderes quieren hacer o lo que mi líder, que me disgusta tal vez que lo que dice, no lo haga porque yo no quiero que lo haga. Sino que creo que es importante que nosotros, si nosotros somos personas adultas y maduras y reconocemos al Señor como nuestro Dios, creo que tenemos que tener súper presente que cuando estamos en un lugar, es una decisión y una voluntad propia. Si Dios te tiene aquí, tampoco es porque claramente sabemos que nada pasa por nuestra voluntad, sino que Dios lo hace que así sea. Dios pone el deseo en tu corazón
Y si Dios te tiene en un lugar, entonces, para que tú puedas aportar, para que tú puedas ayudar a ese cambio, ese crecimiento de una forma positiva. Primeramente, respetando lo que tus líderes están instruyendo. Y también cuando los líderes nos reprenden y nos dicen, estás equivocado, tú no puedes actuar así, o tu forma de pensar no es correcta, porque el Señor también los tiene para guiarnos a nosotros. Creo que si tú o yo caemos en pensar, o en algún momento se nos pasa por nuestra cabeza que el líder que tenemos no tiene idea, o no sabe lo que está haciendo, o no me gusta cómo lo está haciendo, creo que en realidad a veces da hasta para pensar que tal vez estamos en el lugar equivocado, que no podemos nosotros, como por ejemplo en un matrimonio, ir uno hacia un lado y el otro para el otro. No vamos a construir jamás nada en nuestra iglesia o en la organización si, por ejemplo, el gerente con su equipo reman a distinta dirección. Y en la iglesia es lo mismo. Si usted es parte de una iglesia, sea leal a sus líderes. Y si usted va a ser un líder el día de mañana, procure ser ese ejemplo de lealtad primero a los que están por sobre usted, para que los que lo siguen a usted también sean leales a usted. Claro que sí. Bueno, el líder también es susceptible ante la crítica. Eso que va a hacer que finalmente la gente no quiera cambiar porque, oye, esa persona está siendo criticada por algún tipo de conducta. Exacto. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa bloquea el cambio? Es que requiere compromiso. Tú cuando cambias y te haces parte, ¿cierto?, de un equipo y vas a cambiar también con esa gente, a ser parte del cambio, es porque también te comprometes. La estrechez mental también impide la aceptación de ideas nuevas. Y por último, y aquí viene importante, la tradición se opone al cambio. Y aquí estaba buscando un pasaje cuando Jesús dice lo siguiente. Esto está en Marcos 7, que habla precisamente de las tradiciones, cómo nos impiden avanzar a un cambio. Exacto. Dice lo siguiente. Versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como los lavamentos de jarros y vasos de beber, como los lavamentos de jarros y vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también que bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Jesús le estaba hablando a los fariseos precisamente. Y vemos como un tope, ¿cierto?, la tradición, un freno, ¿cierto?, a lo que es el cambio. Exacto. Nuestras tradiciones nos detienen muchas veces a avanzar con la gente que nos está liderando. Así es. Bueno, y para terminar esta sesión, el libro nos habla, y bueno, como una conclusión, que nunca es tarde para poder cambiar, que es importante que recordemos que no podemos llegar a ser lo que necesitamos ser si permanecemos como somos, ¿sí? Es un hecho que cuando usted concluye los cambios, usted realmente ahí los termina. Y como decía anteriormente, en el carácter nos hablaba de unos hábitos que nosotros creamos, pero luego esos hábitos nos forman a nosotros a través de una rutina, nos van dando mayor excelencia en lo que hacemos. El carácter es algo que podemos cambiar. ¿Y por qué nosotros tenemos que autoanalizarnos como lo hicimos anteriormente? Porque es importante que te tomes un tiempo en tu casa, donde tú estés, cuando estés en intimidad con el Señor, y te hagas un autoanálisis. Si tú ves que hay algo en ti que te ha frenado y que no estás creciendo o que no estás avanzando como tú quieres avanzar, entonces hácete un autoanálisis y piense, Señor, ¿qué está pasando? Yo necesito evaluar y saber identificar qué es eso que me está impidiendo avanzar. ¿Qué es ese problema o cuál es ese problema
en mi vida o ese tal vez hábito erróneo que tengo que quitar y tengo que cambiar para que haya un cambio positivo. ¿Sí? Así que... Bueno, una reflexión, Ajá. ¿cierto? Para terminar esta sesión. El autor dice, al final es importante recordar que no podemos llegar a ser lo que necesitamos ser si permanecemos como somos. Exactamente. ¿Mm? Así es. Una reflexión para finalizar. Y bueno, les vamos a enviar estos apuntes. Nosotros estamos, a medida que vamos leyendo, creamos los apuntes de lo que estamos compartiendo acá y se lo vamos a hacer llegar al término de esta reunión para que usted también pueda ver ahí las preguntas, los versículos que están ahí mencionados y pueda volver a estudiarlo, volver a leerlo. Los motivamos para que aquellos que puedan, tenemos el libro digital, lo vamos a enviar digital. Tenemos el libro digital, pero si usted lo puede comprar, cómprelo. Es sumamente rico leer el libro así físicamente porque también lo podemos llevar donde sea, ¿cierto? No porque tengamos un computador, a veces no tenemos como tecnología a la mano, entonces podemos andar con nuestro libro y leer. Y también si usted no lo puede leer, escúchelo como audiolibro, porque también tenemos esa modalidad hoy en día. Así que esperamos que esta segunda sesión, haya sido de mucha bendición para su vida. Que Dios les bendiga mucho, que sea un excelente fin de semana para usted, que Dios los guarde, que el Señor abra nuestro entendimiento, nuestras capacidades y nos llene de su sabiduría y nos haga crecer en conjunto como los líderes que nos está preparando para el día de mañana. Así que Dios les bendiga mucho. Nos encontramos el próximo mes, julio, en la próxima sesión, sí, donde vamos a abordar 2 nuevos temas que también están en el libro y que vamos a poder conversar en conjunto. Sí, bueno, solo para recordar, puede encontrar la repetición de esta sesión en el canal de YouTube de la Iglesia ICCM Cerrillos, junto a otro material también muy interesante como las palabras también, la Escuela de Antioquía, por supuesto. Exacto. Así que los invitamos a que visiten el canal de YouTube y puedan ser también de bendición para ustedes todo el contenido que está en ese lugar. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Muchas Nos bendiciones vemos. para todos.